Perdóname por lo que hoy voy a decirte. No estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Eres mi hermano, mi deber es advertirte que ese pecado solo te aleja de Dios. Yo solo quiero que entiendas que me preocupa la forma en que de su gracia te estás cayendo. Jesús no quiere que lo apartes de tu vida. Y eso, mi hermano, es una gran bendición. Porque te empeñas en herirle el corazón, aquel que ha dado de su sangre por tu vida, al que ha sanado con sus llagas tus heridas, quien te ha llamado a la reconciliación. Que confiesas que eres un hijo de Dios, debes saber que Él a los suyos los castiga, para que anden en su temor mientras que vivan. Los quiere salvos de la cruel condenación. Que al fin lo hayas comprendido. Mis intenciones son de verte bendecido, pues yo no quiero que tú te encuentres caído. Esa es su gracia, de la gracia de mi Dios. Por eso espero que confíes en su palabra, porque ella es buena, puede darte a ti las fuerzas. Jesús no quiere que lo apartes de tu vida, y eso, mi hermano, es una gran bendición. Porque te empeñas en herirle el corazón, aquel que ha dado de su sangre por tu vida, al que ha sanado con sus llagas tus heridas, quien te ha llamado a la reconciliación. Tú que confiesas que eres un hijo de Dios, debes saber que Él a los suyos los castiga, para que anden en su temor mientras que vivan. Los quiere salvos de la cruel condenación. Los quiere salvos de la cruel condenación. Capítulo 2.
En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Gloria a Cristo Jesús. Buenas noches. En una emisión más. Este día es un día muy especial. Este día hemos preparado un mensaje, como lo dije en el transcurso de la semana, el sábado creo que fue, que di un pequeño avance de esta emisión. Considero que, y con todo respeto, ¿verdad? No quiero que se me tome o se me juzgue sin antes escuchar el mensaje, sin antes oír lo que tengo que decir, lo que tengo que hablar. Y me refiero porque yo sé que este mensaje en este día pues no va a ser muy agradable para mucha gente, pero es necesario que este tipo de mensajes también de alguna manera se den a conocer o se den o se dé a conocer la voluntad de Dios. Vamos a ver, aquí está. Ok, aquí está la música. Twisted Tea is a refreshing hard iced tea made with real brew tea. Atravesó un... siempre pasa eso, se atraviesa un anuncio, pero vamos a tratar de evitarlo. Una disculpa. Vamos a ver. A ver. Bueno. Eso es nada más para una pequeña música instrumental para acompañamiento, para que no esté tan vacía la emisión. Bueno, como les decía, mis amigos, mis hermanos, antes que nada les doy la bienvenida y el saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de parte del Señor del Evangelio. Les doy la bienvenida a todos aquellos que ya estén conectados y a todos aquellos que después lo han de hacer también. Hoy tengo un tema, mis hermanos, mis amigos, muy interesante. Como cada semana lo digo, ¿verdad? Pero bueno, es la verdad. Yo creo que todo lo que sea palabra de Dios, todo lo que sea mensaje inspirado por el Espíritu Santo, para nosotros los creyentes, los cristianos debe de ser interesante. Eso así yo lo considero. Y hoy día, mis hermanos, mis amigos, el tema que trae el Ruiseñor es un tema que yo en lo personal le he puesto este título:
y es el título de este tema, mis hermanos, mis amigos, es exponiendo las mentiras del falso crecimiento dentro de las iglesias. Exponiendo las mentiras del falso crecimiento dentro de las iglesias. Y no quiero comenzar, mis hermanos, mis amigos, sin antes hacer una pequeña oración para ponerme por completo en las perfectas manos de nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias en este momento por la oportunidad y el privilegio, Señor, que nos has dado de poder participar, Señor, de tu palabra, de poder conocer, Señor, tu palabra, entenderla, aprenderla y poderla enseñar. Reconocemos, Padre, que es una bendición inmerecida, puesto que tú sabes de dónde nos has sacado, qué es lo que hacíamos antes de haberte conocido, en la vida, Señor, que teníamos cuando estábamos alejados de ti. Por eso, Señor, ahora si nos gloriamos es en tu bendita palabra y en tu bendito nombre y en el privilegio que nos has dado, mi Dios, de vivir una vida cristiana, una vida espiritual, de participar, Señor, de la presencia de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, mi Dios, y en esta hora pongo en tus manos esta emisión. Pongo en tus manos a todos los que han de oír este mensaje, los que ya están conectados y los que han de conectarse por fe, Señor. En esta plataforma de Facebook, de YouTube, de Instagram y de TikTok, Señor. Puertas que han sido abiertas y que confiamos por fe, Señor, en Cristo Jesús, que tú has de añadir grande bendición a este ministerio, Padre. Te pido que toque los corazones y la mente de todos aquellos que han de escuchar esta palabra. Quita cualquier estorbo y cualquier oposición y danos una plena y total y completa libertad, Señor, para poder expresar lo que tu Espíritu Santo quiere, Señor, que hablemos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Pues sí, mis hermanos, mis amigos, saludos para Alondra. Gracias, Alondra, por estar aquí presente. Invita a esta persona a tu video en directo. No sé cómo hacerlo. Hermana Alondra, si le pido un favor, si usted puso me ha enviado esa petición, si usted quiere conectarse directamente para poder participar conmigo en esta emisión, hágamelo saber, o si es parte de Facebook, está haciendo el comentario. Yo con todo gusto, hermana, si fuera su deseo, su disposición, con todo gusto lo haría, solo tendría que saber cómo hacerlo. Si usted está ahí conectada, si por favor me lo hace saber. Porque como yo les decía, como le digo a usted y a todos, yo no soy muy bueno en cuanto a esto de las redes sociales, pero si me puede hacer un pequeño, no sé, un pequeño comentario, o si es usted quien desea hacer la unión para directamente al programa, o si es Facebook quien me está poniendo porque aquí me dice invita a esta persona a tu video en directo. Hermana, soy el hermano Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio.
Pero bueno, voy a comenzar con la emisión de este día. Pues como les decía, el programa hoy, exponiendo las mentiras del falso crecimiento dentro de las iglesias. Comenzaré por decirles, mis hermanos, mis amigos, que Dios quiere el crecimiento que Dios demanda a los líderes de la iglesia es un crecimiento general. El crecimiento que Dios demanda a los líderes de las iglesias es un crecimiento general. ¿Cómo es esto? Dios quiere cantidad, pero también quiere calidad. Repito, Dios quiere cantidad, pero también quiere calidad. Está revelado por las Escrituras que los nacidos de nuevo tienen vida eterna. Vuelvo y repito, está revelado por las Escrituras que los nacidos de nuevo tienen vida eterna. Esa palabra, mis hermanos, mis amigos, la encontramos en diferentes escrituras en la Biblia. Por ejemplo, en Juan 8:36, Filipenses 1:6, Juan 10:28, Juan 3:6. En un momento más les voy a participar acerca de estas escrituras. Solo quiero ir avanzando poco a poco. Mis hermanos, mis amigos, el descontento del Señor está a punto de rebasar los límites. ¿Será conveniente que todos aquellos que están manejando mal el Evangelio en sus congregaciones sigan adelante? Mis hermanos, mis amigos, nos surge una reforma estructural dentro de la iglesia del Señor. En la vida común como en la espiritual hay un orden y un tiempo para todo. Así lo declaró el escritor del libro de Eclesiastés. Para los que no sepan quién es el escritor del libro de Eclesiastés, pues les diré que fue el rey Salomón, uno de los hombres más sabios que existieron en la tierra aparte de nuestro Señor Jesucristo. Poco a poco voy a ir entrando al mensaje, mis hermanos, porque es un mensaje muy fuerte el día de hoy. Honestamente, me la estoy pensando, estoy tratando de ser muy cauteloso, estoy tratando de ser muy sabio para poder entrar a lo fuerte del mensaje en este día. Porque como les dije en un principio, este es un mensaje que no va a ser muy fácil de digerir, que no va a ser muy fácil de aceptar, pero que sin duda es un mensaje que necesita la iglesia del Señor. Es un mensaje que necesitamos todos aquellos que profesamos conocer a Jesús. Me tomé toda la semana, mis hermanos, preparándome, pidiéndole a Dios sabiduría, entendimiento, revelación, que me pusiera todos los condimentos para que yo pudiera hablar hoy acerca de este mensaje. Porque es un mensaje muy controversial el que el ruiseñor del Evangelio trae ahora para compartir con todos ustedes. Mis hermanos, mis amigos, ¿cómo podemos saber si estamos
o cómo podemos, o cómo sé si la iglesia local donde regularmente me congrego está creciendo sanamente? Y aquí voy a entrar a lo fuerte del mensaje. ¿Cómo sé? Esa es una pregunta. Si la iglesia local donde me congrego regularmente está creciendo sanamente. Mis hermanos, realmente es una pregunta no muy fácil de contestar. Sin embargo, les diré que hay algunas formas de saberlo. Y una de ellas podemos tomarla de una estrategia que es muy conocida entre los gentiles o la gente común. Me voy a tomar de una de las estrategias que la gente del mundo realiza, o que la gente común o la gente gentil realiza en sus tareas cotidianas, en sus trabajos, que si lo tomamos como un ejemplo para la iglesia del Señor nos puede ayudar, nos puede ser muy útil. Por ejemplo, me refiero a el tan conocido inventario en las empresas. Este se ocupa para llevar el control de los materiales que entran y salen, ya sea mensualmente o semanalmente. Con el inventario les resulta mucho más fácil a las empresas el poder manejar el control financiero. Ahora se preguntarán qué tiene que ver una cosa con la otra. Ahorita se los voy a hacer saber. Recuerden que el tema de hoy es exponiendo las mentiras del falso crecimiento dentro de las iglesias. ¿Ok? ¿De qué manera nos puede servir o cómo podemos aplicar una estrategia similar o parecida dentro de la iglesia? Pues se los diré. Por ejemplo, de la siguiente manera: en todas las iglesias del Señor se enseña que para entrar al reino de los cielos primero hay que nacer de nuevo. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo cuando se encontró con él: es necesario nacer del agua y del espíritu, nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. ¿Ok? Ahora, en realidad, si para entrar al reino de los cielos necesitamos ser bautizados por agua y por espíritu, y agregamos lo que dijo el profeta Juan Bautista: yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene el que bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Yo lo he dicho en algunas otras de mis emisiones y hoy lo voy a repetir. Se necesitan esos 3 bautismos para que la persona, el cristiano, el creyente, el hijo de Dios, pueda tener completo el trabajo en su vida espiritual, para que pueda tener completa su salvación. Entonces, ¿por qué les estoy hablando acerca de esto, mis hermanos, mis amigos? Porque hoy día dentro de la iglesia se ha hablado y se ha enseñado erróneamente acerca de la existencia y la muerte de los niños espirituales. Mis hermanos, mis amigos, en muchas congregaciones los pastores o los predicadores dicen, y me refiero cuando están hablando de alguien que está al frente de un ministerio, cuando el liderazgo de la iglesia está al frente de un ministerio o de ministerios, y de pronto esos ministerios no dan los frutos que ellos esperan, o esos ministerios no tienen el éxito que ellos esperan, y empiezan a decirle a esos líderes: es porque ustedes no quieren pagar un precio, es porque ustedes no aman las almas, es porque ustedes no quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso es que esos niños espirituales que Dios ya ha puesto debajo de su autoridad o debajo de su responsabilidad, por el mal cuidado que ustedes les dan, por la mala atención que ustedes les dan, es que ellos se mueren. Y por eso, mis hermanos, mis amigos, esos dirigentes
han logrado cansar, hartar, decepcionar a muchos que han tomado la decisión de tomar las riendas de un ministerio, de tomar el arado y comenzar a caminar. Pero por causa de estos malos dirigentes que les empiezan a poner cargas, que los empiezan a tosigar, que los empiezan a demandar más de lo que la Biblia demanda, más de lo que el Señor Jesús demandó para sus apóstoles y para todos aquellos que después de ellos habríamos de venir al Evangelio. Pero estos dirigentes, mis hermanos, mis amigos, lo único que hacen por poner cargas en esos líderes, que dicho de paso en ocasiones son neófitos, que ni siquiera han tenido la preparación y la capacitación para poder estar en el nivel y en la posición que deben de estar para poder cuidar un ministerio. Hoy vamos a hablar acerca de todo eso. Entonces, mis hermanos, mis amigos, primeramente, primera mentira. No hay tal cosa. Sí hay niños espirituales. Pero lo que digo, la mentira está en que esos falsos dirigentes, esos falsos maestros dicen que esos niños se mueren. Mis hermanos, mis amigos, está comprobado por la Biblia que el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene vida espiritual, jamás morirá. En el libro de Apocalipsis dice claramente que la muerte segunda no tiene parte sobre los que somos redimidos. La Biblia dice que Jesucristo murió y resucitó para andar en vida. Así hará el Señor, dijo el apóstol Pablo, con todos aquellos que le acepten, con todos aquellos que le reciban. Porque cuando van al bautismo, cuando dice que cuando somos sumergidos, morimos a la carne, morimos al viejo hombre para comenzar a vivir en el espíritu. Y un espíritu nunca muere. El espíritu permanece. Entonces, quiero que quede bien claro por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, que no hay tal cosa. Que sí hay niños espirituales, pero que jamás mueren. Ahora, ellos dicen que mueren porque se van de la iglesia, porque abandonan el ministerio, porque ya no quieren estar ahí. Pero no es que se mueran y que por eso se vayan, no. Lo que pasa es que ni siquiera vida espiritual tienen. Porque está comprobado por la palabra, y ahora se los voy a comprobar con la misma Biblia. Vamos a ver. Está comprobado por la misma palabra. Juan 8, 34 al 36. Esta es una parte muy importante en la palabra. Juan 8, 34 al 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí, queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis hermanos, mis amigos, el Hijo de Dios que llega a una congregación y es bautizado en el nombre de Jesucristo, y Dios lo hace nacer de nuevo porque lo bautiza con su Espíritu, esa persona, mis hermanos, mis amigos, comienza su proceso de crecimiento, pero sin abandonar al Señor y sin abandonar las iglesias. ¿Por qué? Porque ya lo dijo el Señor, el Hijo sí queda para siempre en la casa, el esclavo no. Así que todos aquellos que se van de una iglesia antes de recibir el Espíritu Santo, antes de ser engendrados por Dios a través de su Espíritu y ser adoptados como sus hijos, y se van de una iglesia, es porque todavía son esclavos del pecado. No hay tal cosa que si una persona recibe el Espíritu Santo
ya sea en el bautismo o después en el proceso de preparación o capacitación. No hay tal cosa. Un hijo de Dios que ha sido engendrado por el Espíritu Santo jamás se irá del camino del Señor, y mucho menos tampoco se va a ir de las iglesias. Ahora, ¿por qué algunos se van de las iglesias? Y dicho de paso, los dirigentes erróneamente se jactan diciendo, es porque no quiso pagar el precio, es porque es un rebelde. Pero mis hermanos, mis amigos, tenemos que entender que Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de los suyos. Muchas de las veces se van de una iglesia porque no son bien atendidos, porque desafortunadamente los liderazgos ahora no están capacitados como la Biblia manda, como la Biblia ordena. Y por ende, Dios mismo en ocasiones los saca de ese lugar para llevarlos a otro lugar en donde sí puedan recibir una mejor edificación. Entonces, que quede bien claro, no hay tal cosa. Sí hay niños espirituales porque es cuando uno comienza. Pero la mentira está en que ellos dicen que mueren, porque un espíritu jamás muere, y mucho menos tratándose de la simiente que Dios pone en nosotros. Esa simiente nos guarda y esa simiente ya toma control sobre nuestras vidas. Por ende, ya no hacemos lo que queremos, sino hacemos solamente lo que Dios permita que hagamos. ¿Cuántas de las veces, y lo he escuchado en testimonios de algunos hermanos que dicen, no hombre, yo la verdad te admiro, la verdad, a mí me lo han dicho personalmente, te admiro por la fortaleza que tú tienes espiritualmente, te admiro porque has tomado la decisión y porque has tenido las fuerzas de poder abandonar todo lo que antes practicabas. Yo les digo, pues no me admires a mí, porque no es logro mío, no es algo que sea de mis fuerzas, no, porque si fuera de mí, probablemente andaría igual como andaba antes. No, es que es el poder de Dios, es que es la simiente de Dios que vive dentro de mí y permanece, la que ahora ya no me permite que haga lo que antes hacía. Y eso es lo que tienen que entender hoy día los dirigentes en las congregaciones. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no tiene vida espiritual, entonces no puede ser puesto en un ministerio. Porque tienen que saber que lo que dice en el libro de Efesios, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad que se encuentran en las regiones celestes. Entonces, es una mentira. Y para todos aquellos que cuando empiezan un ministerio, cuando escuchan que los predicadores o que sus líderes, a quienes están a cargo, les dicen, no, es que esto es bien fácil, mira, esto es pan comido, mira, esto no cuesta nada, nomás te paras y dices esto es el otro. Déjame decirte, a ti que ya eres un dirigente, a ti que ya diriges una iglesia, a ti que tienes un liderazgo bajo tu responsabilidad, bajo autoridad, no estés mintiéndoles, no estés blasfemando, porque la verdad de Dios es que este camino es de valientes, y esos pobres, esos neófitos, que apenas empiezan y que tienen un deseo, que tienen una pasión por hacer la obra de Dios, pero por falta de la capacitación, por falta de la verdadera preparación del Espíritu, porque tú los quemas, porque tú los adentras antes de tiempo, antes que el Espíritu Santo los pueda delegar y los pueda enviar, ya los estás enviando tú. Pero no te has dado cuenta que los estás mandando a una batalla, a una guerra espiritual, porque todo aquel que está al frente de un ministerio, por pequeño o grande que sea, le está haciendo la guerra al diablo. Todos aquellos que tenemos un ministerio, que hablamos la palabra de Dios, que estamos tratando de ganar almas para el reino de los cielos, lo que estamos haciendo es que le estamos declarando la guerra a Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces no te atrevas a pararte y decir que esto es algo fácil, que esto es algo sencillo,
que es como pan comido y que nada más te tienes que parar y decir tal cosa, que nada más tienes que hacer esto y lo otro. No, esa no es la enseñanza verdadera, esa no es la preparación verdadera, la capacitación verdadera que el Espíritu Santo quiere para su iglesia, esa no es. Ahora, vamos a entrar en cuáles son las causas y las razones por las cuales muchas iglesias del Señor hoy día se han desviado del camino. Y eso comenzó, mis hermanos, mis amigos. Aquí tengo una, voy a una historia que en esta semana estuve estudiando. Mis hermanos, mis amigos, todo esto viene desde 1964. Desde 1964, mis hermanos, mis amigos, es que el Evangelio de Jesucristo desde entonces se haya siendo invadido por un falso movimiento apóstata, apóstata que ha entrado sigilosamente a las iglesias, y me refiero al tan conocido movimiento celular. Mis hermanos, mis amigos, el Evangelio de Jesucristo hoy se halla siendo invadido por un falso movimiento apóstata que ha entrado sigilosamente a las iglesias, y me refiero al tan conocido movimiento celular. Y no es que la palabra no se pueda predicar en las casas. Claro que sí se puede predicar la palabra del Señor en las casas. Está escrito en las Escrituras. El problema no está en la intención o el deseo de poder hacerlo. El problema está en cómo se está haciendo o cómo se está aplicando. Ahí está el problema. Pero mis hermanos, mis amigos, ese problema viene, como les digo, desde el 1964, en una iglesia muy conocida allá en Corea. No voy a decir nombres porque no tengo la autorización. No voy a decir nombres ni de iglesias, ni nombres de pastores, porque no estoy autorizado y porque soy un hombre de Dios que ha adquirido sabiduría y no quiero buscarme problemas innecesarios. Pero solamente les diré que de acuerdo a esta historia que comenzó en 1964, mis hermanos, mis amigos, yo he encontrado que desde ahí es que comenzó el problema. Desde ahí es que el Espíritu Santo ha tenido una oposición para poder llevar a cabo su labor, su obra genuina, la verdadera del Espíritu Santo. Mis hermanos, mis amigos, al estudiar esta historia me di cuenta que este personaje comenzó de esta manera. Por medio de un problema físico que él comenzó a tener, su corazón empezaba a darle un poco de problemas. Tenía mucha carga en la iglesia, él trabajaba en la iglesia de una manera convencional. No existían para entonces todavía el ahora mencionado movimiento celular. Su iglesia era convencional. Ahí la historia dice que él acababa de bautizar 300, lo cual significa que su iglesia mínimo tendría algunos 500 ya. Al haber bautizado 300 en un solo día, eso quiere decir que su iglesia superaba ese número. No tiene la cantidad cuando era una iglesia convencional, pero podemos imaginar que si está bautizando 300 en un día, entonces su iglesia ya superaba ese número. Ahora, su iglesia estaba comandada o estaba liderada por diáconos, hombres, o sea, estaba en el orden como Dios manda. Pero dice la historia que este hombre comenzó a tener problemas físicos por causa de que él hacía todo, y creo que sí no está bien.
Lo vemos también en Moisés. Dios tuvo que enviarle a Jetro para que le diera consejo y para que le diera instrucción y para que pudiera él delegar liderazgo. Ok. Pero el problema no es ese. El problema está en que este hombre dice que escuchó la voz de Dios. Tampoco yo no pongo en duda porque yo la he escuchado. Pero el problema, mis hermanos, mis amigos, que nosotros podemos oír la voz de Dios, pero después de oírla tenemos que hacer las cosas como dice su palabra. Porque si no, entonces pareciera que no entendimos la voz de Dios. Dios nos dice una cosa, pero nosotros hacemos otra. O sea, puede ser Dios quien nos habla, pero Él espera que nosotros tomemos la palabra para hacer como manda la palabra. Entonces la Biblia dice que, la historia dice o cuenta que este hombre sintió en su corazón y empezó a emocionarse tanto con la idea de convertirse en el pastor de la iglesia más grande del mundo. Él comenzó a pensar en grande, comenzó a desear en grande, y no está mal eso tampoco. No está mal. Dios, tanto es Dios de muchos como Dios de pocos. Dios demanda cantidad, pero como les dije en un principio, también demanda calidad. Ahora, él comenzó a pensar en la iglesia más grande del mundo, y qué bien. Pero dice que por esa enfermedad él cayó al hospital. Y estando en el hospital, dice que encontró en las escrituras el libro de los Hechos. Y él miró cómo la iglesia primitiva, cómo los apóstoles podían trabajar tanta gente. Y de ahí se tomó. Y dijo, bueno, mi iglesia la voy a dividir por casas en toda la ciudad o en todo. Entonces, ¿qué hizo? Los tomó a todos y los dividió en casas. Aparentemente hasta ahí tampoco no hay problema. El problema es, mis hermanos, mis amigos, que la Biblia dice que testimonio de 2 o de 3 consta toda verdad. Si sus diáconos rebasaban el número de 3, me imagino que eran unos 20 o 30 o 40 o 50, para tener una iglesia de 300 o de 500, podrían ser 20 o 30 diáconos o 20 o 30 o 40 o 50 líderes que estaban asistiéndole, apoyándole en el ministerio. Pero mis hermanos, mis amigos, la historia cuenta que todos ellos se le echaron para atrás, que todos ellos se le rebelaron y le dijeron, no lo vamos a apoyar, no estamos de acuerdo, no cuente con nosotros. Ahora, mis hermanos, este hombre pudo haberse sentado, y me refiero, pudo haber esperado un tiempo y haberle dicho a Dios, Señor, el deseo está en que yo quiero la iglesia más grande del mundo. Si eres tú el que me lo está poniendo, pues entonces trata con ellos, convéncelos. Pon el querer como el hacer en sus corazones para que me puedan apoyar y para que puedan trabajar conmigo en esta misión y que podamos convertirnos en la iglesia más grande del mundo. Pero la historia cuenta que él no hizo tal cosa, no consultó a Dios, sino que dijo, bueno, si los hermanos no quieren, si los líderes no quieren, pues entonces me voy con las lideresas. Y tomó puras mujeres y comenzó lo que tenía en su corazón, comenzó lo que tenía planeado sin consultar a Dios. Porque si hubiera consultado a Dios, se hubiera dado cuenta que Dios no le había dado la luz verde, que Dios no lo iba a autorizar, porque eso contradeciría su palabra. Jesucristo dijo claramente a través del apóstol Pablo y a través del apóstol Pedro, no le permito a la mujer enseñar ni tener autoridad sobre el hombre. Tanto Pedro como Pablo, dos grandes hombres de Dios, fueron encargados de parte de Dios por el poder del Espíritu Santo de dar a conocer eso para todas las iglesias en general. Entonces, si este hombre se hubiera tomado el tiempo de entrar en ayuno y oración y pedirle al Espíritu Santo que convirtiera a esos hombres, que les pusiera el querer como el hacer, probablemente si era de parte de Dios,
el Espíritu Santo les hubiera puesto ese sentir y ellos hubieran trabajado con Él, hubieran caminado con Él y no hubiera habido necesidad de que Él torciera el camino. Porque sí, mis hermanos, mis amigos, desde 1964 comenzó ese falso movimiento. Un movimiento apóstata que va en contra de la voluntad de Dios y que hoy día muchos pastores, llámese evangelistas, llámese maestros, llámese apóstoles, llámese profetas, como se les llame, obispos, como se les llame, han tomado de ese falso movimiento y lo han traído a sus iglesias, rebelándose contra la verdad de Dios. Ahora, yo no estoy en contra de que se predique la palabra en las casas y de que haya grupos celulares, no. Porque sí dice la palabra que se predicaba en los hogares, aunque tengo mis reservas. Porque en ese tiempo no nos olvidemos que había una grande persecución contra los apóstoles, contra la iglesia del Señor. Ahora no estamos en ese tiempo de persecución. Por eso es que ya no tenían la libertad de poder asistir y de poder expresar o exponer la palabra en el templo, porque los querían matar. Había una grande persecución y por ende ellos tomaron la decisión de irse también a predicar en las casas. Pero en este tiempo no estamos en persecución, gracias a Dios. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy día? Ahora la palabra está más en las casas que en los templos. Tienen tremendos templos, tremendas iglesias que le han pedido a Dios: Señor, dame un templo grande, Señor, dame una iglesia grande, para que ahora la tengan cerrada y nomás la abran 2 días por semana o 3 días por semana, cuando la palabra del Señor enseña que los apóstoles todos los días estaban en el templo, en la iglesia La Hermosa. Todos los días Pedro y Juan subían a la hora novena y a diferentes horas a presentarse delante del Señor en el templo, con las puertas abiertas para que llegaran a congregarse. Encontramos cuando ellos hicieron un milagro en la vida de un hombre que había estado paralítico por 40 años o más de 40 años. La Biblia dice que cuando él recibió el milagro, entró gozoso al templo o la iglesia La Hermosa a darle honra y gloria al Señor. Quiere decir que la iglesia estaba abierta todos los días para que se predicara ahí la palabra y para que se reunieran ahí los santos a glorificar al Señor. Y ahora grandes congregaciones, grandes iglesias, grandes templos de la más alta calidad, de la más alta tecnología, y se encuentran cerrados. Ahora, mis hermanos, mis amigos, continuando con el falso movimiento, vean, todo viene de ahí. Porque ahora por ese afán de crecer, ahora por ese afán de lograr ser una mega iglesia, porque encontré yo la historia de este hombre que tiene una iglesia, como dice, la más grande del mundo. Pero la pregunta es, ¿qué es más difícil? ¿Crecer ordenadamente en la voluntad de Dios o crecer desordenadamente? Al diablo no le importa una iglesia desordenada, al diablo no le importa la vida desordenada de un creyente. Él le va a hacer guerra al creyente que esté ordenado y que esté sujeto al poder de Dios. Él le va a hacer guerra a las iglesias que estén ordenadas y que estén bien estructuradas, que lleven bien el camino como Dios manda en su palabra. Por ende, es más fácil a una iglesia desordenada de crecer y tener grandes multitudes. Ahora, eso no quiere decir que Dios no pueda hacer que una iglesia crezca. Sí lo puede hacer. Lo hizo con Pedro. Pedro predicó un solo mensaje y en ese solo mensaje el Señor le añadió 5,000 almas que después que fueron bautizadas recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y fueron los próximos líderes. Por ende, todo aquel que recibe el Espíritu Santo, todo aquel que se bautiza en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibe el Espíritu Santo, recibe la unción. Ese es un nuevo líder, ese es un nuevo siervo. Entonces, si tu iglesia no permanece en los bautizados, estás en un serio problema delante de Dios, dirigente. Si en tu iglesia los que se bautizan
no permanecen, estás en un serio problema delante de Dios. Porque no está haciendo, como le dijo el Señor a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. No está siendo un buen apacentador. En algo le estás fallando al Señor. La Biblia dice claramente, el Señor Jesucristo dijo, el sembrador salió a sembrar. Cuando el Padre se descuidó, dice, entonces vino la cizaña y entró. Lo cual significa que si en tu iglesia no permanecen los bautizados y solamente se quedan los que no se quieren bautizar o los que no quieren hacer nada para Dios, es cizaña la que tienes ahí y no es trigo. Y te lo dice la palabra de Dios. Has descuidado el ministerio, has descuidado la iglesia del Señor y por eso te entró la cizaña. Ahora, ¿qué hay que hacer? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no la saques, porque no sea que queriendo sacar la cizaña, saques también mi trigo. O sea, en otras palabras, no es tan fácil ver la diferencia. Necesitas el discernimiento del Espíritu y conocer la palabra para poder saber en dónde está la cizaña y en dónde está el trigo. Porque puede ser que algunos que han sido bautizados y que aman a Dios y que desean hacer la voluntad de Dios, pero tú, por ponerlos antes de tiempo, por no respetar el estándar de Cristo en la palabra, los pones antes de tiempo, los quemas. Y ellos terminan decepcionados, enfadados, frustrados y no se alejan de Dios, se alejan de tu iglesia. Porque Dios no abandona a los que Él llama. En algún momento, si ya tiene el Espíritu Santo, Dios lo va a llevar a otra congregación. Y si no tiene el Espíritu Santo, puede andar allá en el mundo perdido, puede andar allá haciendo cosas. Pero como tiene promesa de salvación, porque ya se bautizó y nació de agua, un día Dios lo va a hacer nacer del Espíritu y lo va a hacer nacer del fuego para terminar por completo su obra. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice el Señor. Entonces no hay tal cosa. No hay tal cosa. Las almas son del Señor, no son de ningún pastor, son del Señor. Y Él sí tiene cuidado de ellas y Él sabe cómo cuidarlas. Amén. Yo les dije, este mensaje va a ser difícil, este mensaje va a ser diferente, este mensaje es fuerte porque no cualquiera lo va a querer aceptar, no cualquiera lo va a tolerar. Pero antes de que me juzguen, primero escúchenlo y analícenlo a la luz de la palabra, si el ruiseñor del Evangelio tiene razón o no tiene razón. Yo les ponía aquí un ejemplo y se los voy a leer. Ok, una iglesia pastoreada por 15 años cuenta con 1000 congregados. Bueno, antes que nada les voy a decir que esto es algo que yo he escrito. Para los que no me conocen y para los que ya me conocen, saben que yo tengo, gracias a Dios y por su misericordia, el don de escribir. He escrito más de 100 alabanzas, más de 100 cantos, todos originales, todos inspirados por el Espíritu Santo, pero también puedo ser un escritor de libros porque también estoy escribiendo mi libro. Y también puedo escribir reflexiones de parte de Dios para bendecir las vidas. Entonces, esto que yo voy a leer en este momento es algo que Dios me ha inspirado para poder explicar un poco acerca de lo que estoy hablando. Dicho esto, paso a lo siguiente. Una iglesia pastoreada por 15 años cuenta con 1000 congregados en la membresía. Sus bautismos son 2 veces por año. Hacen un total de 100 convidados a nacer de nuevo. Y vuelvo y repito y recalco, todo aquel que se bautiza tiene promesa de salvación, pero debe de tener un buen cuidado, una buena apacentación en la iglesia donde Dios lo haya llamado. Ok, aquí tengo una ecuación. Si hay 100 bautismos por año y esa iglesia tiene 15 años siendo pastoreada y tomando fe de las Escrituras, cuando estaba la persecución grande en Israel,
La Biblia dice que aunque estaba la persecución y aunque los querían matar, los discípulos se seguían multiplicando. O sea, no hay excusa. ¿Cuál persecución hay ahora? ¿Y por qué no se multiplican los discípulos? Sí, se multiplican los oyentes, pero no los discípulos. Quiere decir que ahí hay un problema, ahí hay algo que no está caminando bien. Entonces, para que mejor me entiendan, esta ecuación que yo hice, multiplicamos los 100 bautizados por año, lo multiplicamos por los 15 años y dan un total de 1500. Un número mayor del número que yo puse ficticio. Yo puse 1000, pero haciendo la ecuación sale que son 1500. Ahora, esos 1500 bautizados es la voluntad de Dios que ninguno se pierda. Es la voluntad de Dios que esos bautizados crezcan y maduren y dejen de comer leche espiritual para que después coman la comida sólida y sean delegados en un ministerio. Pero entendamos, Jesús se tardó 3 Pascuas, casi 4, preparando a sus discípulos para poderlos delegar en un ministerio con autoridad. ¿Qué dice eso? ¿Qué les dice eso? 3 Pascuas, de acuerdo a la costumbre de Israel, vienen siendo 3 años. Cuando ya iba a ser la 4ª Pascua, el Señor se fue. Entonces, si son 3 años y medio los que el Señor se tomó de su tiempo con los discípulos para prepararlos, para que llegaran a ser delegados como apóstoles, entonces mi pregunta es, ¿por qué ahora los dirigentes, los pastores de iglesias, cuando llega una persona y tiene 1 mes o 2 meses ahí, ya lo quieren poner en un ministerio de liderazgo, ya lo quieren poner a hacer algo? ¿Acaso son ustedes mejores que Jesús? ¿Acaso son mejores maestros? ¿Acaso son mejores capacitadores que Jesús? Les dejo esa pregunta. La respuesta la tienen ustedes. Personal. Por eso es que ustedes fracasan. Por eso es que después están frustrados y sacan de su corazón, porque la Biblia dice, lo que hay, la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu corazón hay frustración, si en tu corazón hay enfado, si en tu corazón hay decepción, porque no logras lo que quieres, porque están mirando otras iglesias que están en 30,000, porque están mirando otras iglesias que están en 40,000, y tú quieres lo mismo, tú anhelas lo mismo, tú deseas lo mismo, y no te has dado cuenta que estás dejando que tus sentimientos se involucren, y por eso te hacen que salgas de la voluntad de Dios. Jesucristo dejó un estándar para todos aquellos que quieran tomar liderazgo, para todos aquellos que quieran ser delegados en un ministerio. El Señor dijo, aprendan de mí y hagan como yo he hecho. No se necesita mucho para entender eso. Entonces, pero bueno, una iglesia, y voy a seguir con otro ejemplo. Ese es el número 1, voy con el número 2. Una iglesia pastoreada, no termino el número 1. Voy a regresar. Supongamos que ya la iglesia tiene 1500 en 15 años. Ahora, es imposible que esos 1500 no ganen a nadie. Entre esos 1500 unos van a ganar 5, otros van a ganar 10, otros van a ganar hasta 20 y otros van a ganar solamente 1. Y algunos a lo mejor ninguno, porque también existe lo que dijo el Señor. Algunos entierran los dones. Pero en esos 1500 que han sido convidados por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, para nacer de nuevo, si son bien cuidados, supongamos ya, bueno, pensemos por un momento que si han sido bien cuidados, ya están los 1500 ahí convertidos, ya están creciendo, ya están preparándose para un ministerio. Esos 1500 ganan a 1 cada uno. En 15 años, esa iglesia tiene que estar en 3000 almas. Eso nada más una iglesia pastoreada por 15 años. Ahora vamos con la de 20. Y hay varias iglesias que pueden estar en este ejemplo. Una iglesia pastoreada por 20 años cuenta con 2000 congregados en la membresía. Sus bautismos son 2 veces por año.
hacen un total de 200 convidados a nacer de nuevo por año. Ahora, la misma ecuación, 200 por los 20 años, vienen dando un total de 4,000 almas, 4,000 creyentes bautizados, llamados a nacer de nuevo para ser llenos del Espíritu Santo, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ninguno de los bautizados se pierda. Y no se van a perder. Porque si se van a otro lado, Dios a su tiempo los va a hacer volver o los va a llevar a otra congregación. Porque Él sí sabe cuidar las almas. Él sí tiene cuidado de ellas. Amén. Ahora, porque la Biblia dice que el que cree en Jesús y permanece en su palabra, tiene vida eterna y no vendrá jamás a condenación. Hay tanta palabra de Dios en la Biblia, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que nos hace ver que nuestro Dios no está jugando, que nuestro Dios es serio, y que si Él dice, las almas que yo tengo en el hueco de mi mano, nadie me las puede arrebatar. Eso es una verdad. Ni el diablo las puede arrebatar, ni la necedad del hombre puede tampoco contra eso. Ni mismo Dios tampoco puede ir contra su palabra, porque Él dijo que su llamamiento y sus dones son irrevocables. Entonces ni Dios mismo puede ir contra su palabra. Entonces menos el diablo y menos el necio que se quiera rebelar contra la verdad de Dios, contra lo que Dios ha predestinado, nadie puede. Los decretos de predestinación de Dios son irrevocables. La salvación es un decreto, la venida de Cristo es un decreto, eso nadie lo puede impedir, ni nadie lo puede cambiar. Que tú tengas una morada en el cielo, nadie te la puede quitar. Amén. Ahora, para terminar con la ecuación de esa segunda iglesia, multiplicamos 200 por los 20 años y dan un total de 4,000 almas. 4,000 almas, pastor. 4,000 almas, hermano. Es lo que debe de tener tu iglesia si la has pastoreado por 20 años. Y si tus bautismos son 200 por año, el saldo que debes de darle cuentas a Dios son 4,000 almas en 20 años. Ahora, eso es nada más con los que se bautizaron. Ahora, en esos 20 años, los primeros que se bautizaron pueden ganar uno cada uno. No es imposible. Si tienes el poder de Dios contigo, si tienes el Espíritu Santo, si estás lleno del Espíritu Santo, no te es imposible ganar una alma más para Cristo y que se bautice. Por la gracia de Dios yo lo he hecho, no sé cuántos, ni tampoco los he contado. Pero por la gracia de Dios lo podemos lograr. Entonces, por eso es que digo, todo aquel que es nacido de Dios, que ha sido lleno del Espíritu Santo, que busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado, tiene deseos de que alguien más vaya al reino de los cielos, y Dios le va a poner esa alma en el camino, o le va a poner una cantidad, si es que es una persona sabia, porque el que gana almas es sabio. Eso lo dice Proverbios 30, por allá, a ver dónde está, Proverbios, a ver dónde está, como Proverbios 30, por ahí dice más o menos, o 3:30, no recuerdo. Es más, tengo aquí la escritura para no mentirles, para que vean que no estoy hablando nomás por hablar. Por aquí está, vamos a ver. Proverbios, 11:30-31. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. La sabiduría de Dios, el que gana almas es sabio. Si no estás ganando almas, es que la sabiduría de Dios no está obrando en tu vida. Todos podemos estar en una situación de esas. Ahora, si ya les expliqué de dónde viene eso, que los pastores de hoy día no han sido capaces
de discernir que ese falso movimiento apóstata los ha desviado de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo miré en esta historia que dice que en ese tiempo en Corea, tanto en la, ¿cómo se llama? Tanto en la política, en el gobierno, como también en las empresas y en todo, por lo regular, los que lideraban eran los hombres. Y él dijo, aunque me tarde, pero voy a llevar a cabo mi plan. Y dice que tardó 10 años en donde le hacían el feo, en donde no le apoyaban, pero mis hermanos, mis amigos, la Biblia dice, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y no tomes atajos, dice el Señor. Entonces, este hombre no se acató a las leyes terrenales, que dicho de paso, Dios también demanda que obedezcamos a las leyes terrenales. Ni tampoco se adaptó a la autoridad de Dios bíblica. Porque si el apóstol Pablo dice claramente, no le permito a la mujer enseñar ni tener autoridad sobre el hombre. ¿Y qué hace una mujer cuando está al frente de una célula? ¿Qué hace una mujer cuando está al frente de un ministerio? Si ahí hay hombres, tecnivelza la palabra, se revela contra esa voluntad de Dios. Si no es sabia y no es prudente, le va a decir, amén pastor, amén líder. Pero si es una mujer sabia y prudente y que tiene el Espíritu Santo y que tiene la llenura del Espíritu Santo, le va a decir a ese hombre, con todo respeto hermano, con todo respeto pastor, pero eso contradice la palabra del Señor. Y la misma palabra nos manda a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Así que ni me puede juzgar, ni me puede disciplinar, porque le estoy explicando, le estoy enseñando una verdad. Pero si la mujer no es capaz de tener ese discernimiento, esa capacidad de entendimiento, pues le dice amén, amén pastor, lo que usted diga, amén pastor, como usted quiera, porque usted es el siervo del Señor, ¿ok? Pero si es el siervo del Señor, entonces ¿por qué no le obedece al Señor? Está demandando que la iglesia le obedezca, pero él no le obedece al Señor. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Está escrito en la palabra. Ahora, para terminar con esa historia y pasar a lo siguiente ya para terminar. Dice que en el 1975 comenzó a expandirse, ya salió de Corea y ahora un predicador de aquí de Estados Unidos, que no voy a decir nombre porque no sé si vive o no vive y tampoco estoy autorizado, ni tampoco quiero buscarme problemas innecesarios. Pero un predicador de aquí de Estados Unidos fue para allá, tomó la visión, que dicho de paso esa visión celular pues está desde 1964, no de ahora como algunos dicen y se la andan adjudicando y diciendo que la visión del pastor Julano, que la visión del obispo Julano, que la visión del reverendo Julano. No, esa visión está desde 1964 y comenzó en Corea y es un movimiento apóstata, dice el Señor. Ahora, este pastor de aquí de Estados Unidos se trajo esa visión de allá y aquí comenzó a hacer seminarios y de pronto empezaron a decirle a este personaje de Corea que por qué no comenzaba a hacer seminarios en todo el mundo para poder enseñar acerca de eso. Y él hizo caso. ¿Por qué no consultó a Dios para preguntarle si era su voluntad? Como ahora muchos no lo consultan, ahora ya porque Julano de tal dice, porque Sutano enseña, porque lo vi en tal parte. Ya no le preguntan a Dios si Dios está de acuerdo. Pareciera que ahora los que los dirigen o los que los guían son los mismos hombres en la tierra, cuando la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por favor, entendamos, volvamos a las bases. Paraos en los caminos y mirad por las sendas de vuestros pies, para ver si lo que estáis haciendo o lo que estáis es en la voluntad perfecta de Dios, o si es que he tomado mi propio camino. Este hombre comenzó con sus seminarios primero en Centroamérica, en los Estados Unidos,
después parte de Europa, y de ahí se empezó a regar por todo el mundo ese movimiento apóstata. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde está el discernimiento de esos pastores que ya tienen 20 o 30 años caminando en este camino? ¿Dónde está el discernimiento y el entendimiento de esos varones de Dios? ¿Por qué le han dicho amén a una mentira? ¿Por qué le han dicho amén a una blasfemia? ¿Por qué le han dicho amén a una falacia? Que se revela contra la verdad de las Escrituras. Y si se revela contra la verdad de las Escrituras, se está rebelando contra el Espíritu Santo y su perfecta voluntad. Mis hermanos, mis amigos, vengo para decirles en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo no se va a quedar tranquilo. El Espíritu Santo no se va a quedar quieto. Él va a derribar ese movimiento. Él va a terminar con ese movimiento para que pueda entrar entonces lo verdadero. El verdadero movimiento del Espíritu Santo, o los últimos movimientos que están por venir. Cuando ese movimiento sea derribado, entonces va a venir lo verdadero de Dios. Y como lo hizo con Pedro, se van a sorprender como de repente en un solo servicio las almas van a llegar, porque el mismo Señor las va a traer, las va a añadir. Cuando la iglesia esté reestructurada, cuando esa reforma se lleve a cabo, cuando dejen de seguir al hombre y comiencen a seguir a Dios, entonces el Señor va a llenar sus congregaciones, pero de convertidos, de almas nuevas, no de solamente oyentes que no tienen al Espíritu y que muchas de las veces se aprovechan para cometer sus peores actos, porque son sensuales, no tienen al Espíritu. Y esos dirigentes que no tienen el discernimiento ni tienen la capacidad de poder saber dónde es que se encuentran, los agarran y los toman y dicen: váyase a ministrar allá aquella célula, váyase a ministrar allá, y no se dan cuenta que son sensuales, que no tienen el Espíritu, y que lo que van a hacer es que van a cometer pecado, que van a dejar a ese hombre sin su esposa, porque ha pasado. Hay historia, hay testimonios de que muchos que no tienen el Espíritu y que son delegados erróneamente, siendo neófitos, que Dios rechaza, que Dios reprueba, que Dios no acepta, pero que los malos obreros, los falsos maestros de hoy día, como dijo el apóstol Pablo, me preocupa, porque cuando yo me vaya, que ya mi vida está presta, ya el Señor le había revelado que pronto iba a partir, y él dijo: me entristezco, me preocupo, porque después de que yo me vaya, vendrán falsos maestros, como hubo también falsos profetas en Israel. Y esos falsos maestros hoy día han metido las herejías dentro de la iglesia del Señor. Mis hermanos, mis amigos, es tiempo de que leamos más la palabra, y no solo que la leamos, que la escudriñemos. Es tiempo, dice el Señor, de que doblemos más rodillas, de que oremos más, y que no le para que cuando llegue el momento no le digamos amén a todo. Dios no nos puede juzgar, ni su palabra nos puede juzgar por revelarnos o por no apoyar algo que la Biblia no apoya, por algo que la Biblia no respalda, aunque fulano de tal, aunque sea el reverendo fulano, aunque sea el mayor apóstol de la tierra. Si te manda que hagas algo que la Biblia no aprueba, tienes toda la autoridad de parte de Dios y el derecho de parte de Dios de decirle que no a ese personaje. Y no solamente eso, sino de exhortarle y decirle: me extraña que usted, teniendo 30 o 20 años más que yo en este camino, y no pueda entender que lo que está haciendo es que me está mandando a ser rebelde al Espíritu Santo, a ser rebelde a la palabra de Dios. No lo puede entender. Me extraña. Amén. Vea,
¿Por qué los convidados por el Señor a venir a su redil, por qué muchos se van antes de tiempo, antes de recibir el Espíritu Santo de las congregaciones? Hay causas, hay razones. Por ejemplo, yo sé que hoy día está un poquito más largo el mensaje, pero yo creo que es sustancioso. Dice, aquí puse un ejemplo yo que también escribí inspirado por el poder de Dios. 10 niños de 1 año patean una pelota en el porche de su casa. Lo voy a bajar un poquito para que lo entiendan más. Vuelvo y repito. 10 niños de 1 año patean una pelota en el porche de su casa y la pelota se les escapa y va en dirección de una calle muy transitada. Moraleja. Seguramente la mayoría de esos niños acabarán siendo inevitablemente arrollados por cualquiera de los vehículos que por ahí transitan. Esos niños no tienen la noción del peligro al que se pueden enfrentar cuando van corriendo por esa pelota. Esos niños no tienen la malicia, esos niños no tienen el conocimiento, no saben el peligro que van a enfrentar cuando salen corriendo a ir por esa pelota. Porque son niños. Come on. Entonces, es lo mismo. Cuando llegan esos pequeños, porque la Biblia así les llama, a congregarse, a buscar a Dios, porque ya están hartos de la vida que llevan, porque ya están cansados del camino que llevan, y quieren la verdad de Dios, quieren la nueva vida, pero llegan a una iglesia, y en lugar de que les den el tiempo suficiente al Espíritu Santo para que trate con ellos, para que obre en ellos, y de que le puedan dar también una buena preparación, una buena capacitación, no. Ya tienen 1 mes y porque lo veo que trae una Biblia y porque lo veo que anda aquí danzando y porque lo veo que ya está ofrendando, que ya está diezmando, ya está listo, póngalo de asistente, ya para que empiece con una célula. Come on. Les puse ese ejemplo. Porque ese niño no conoce los peligros. Lo mismo, ese recién llegado a la iglesia que apenas... Una de las señales, si ya se bautizó, ya está listo para empezar un ministerio. Los discípulos primero conocieron el bautismo de Juan. Y después del bautismo de Juan, el Señor dice que llegó un momento en que le lavó los pies. Pero no solamente conocían el bautismo de Juan y el lavado de pies que el Señor les había hecho, que hasta Pedro no quería y que el Señor le dijo, si no quieres no tienes parte conmigo en el reino. Él dijo, entonces hasta la cabeza y todo, Señor, hágase. Pero no fue suficiente. El Señor todavía después de que ya murió y resucitó, y cuando se encontró con ellos y que no estaba ahí Felipe, dice que de repente llegó y estaba platicando con ellos, y en una de esas ocasiones, porque fueron 2 veces, dice que se acercó a ellos entrando por una puerta que estaba cerrada, pero como él era Dios mismo, no lo podía detener una pared. Entonces él entró y dice la Biblia que sopló sobre de ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y aún les dijo todavía, pero no es suficiente. Quédense un tiempo aquí en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y hasta entonces me van a ser testigos. Hasta entonces van a ir a Samaria, a Judea y a todos los lugares, dice, a predicar las buenas nuevas. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Necesita la persona ser bautizada, sí. Necesita también esperarse a recibir el Espíritu Santo, sí. Y necesita también ser bautizado con el fuego, sí. Para que entonces Dios lo pueda probar y diga, ya está listo. Instrumento me es en mis manos, que vaya. Porque en ese proceso va a haber purificación, va a haber santificación, va a haber consagración por el mismo Espíritu de Dios que lo va a provocar. Entonces, no es una buena señal que una persona sea bautizada para comenzar un ministerio como lo hacen en muchas iglesias hoy día, no. Déjalo que se bautice, pero también deja que el Espíritu Santo trabaje en él, que lo llene.
que los sature de su poder, de su gracia. Necesitamos todo lo que el Espíritu Santo nos ofrece. Necesitamos ser llenos de gracia, llenos de favor, llenos del Espíritu Santo, llenos de poder. Porque nos vamos a enfrentar contra el enemigo de Dios. Nos vamos a enfrentar contra una entidad, contra una potestad que solamente está por debajo de Dios y de la iglesia. Entonces, ¿cómo pretenden que esos que ni vida espiritual tienen, que ni siquiera saben lo que es una vida espiritual, y ya pretenden ponerlos a pelear contra esas entidades? Podrán decir, pero tenemos a Dios con nosotros. Sí, sí es verdad, pero Dios necesita que nosotros recibamos todo lo que Él ofrece para poder entonces tomar el control sobre nuestras vidas. ¿Por qué dijo? A los suyos vino, mas los suyos no le conocieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa vida nueva solamente a través del Espíritu. Imagínense, mis hermanos, cuando ustedes toman a esos neófitos que ni siquiera tienen el Espíritu, no tienen vida espiritual, y los envían a un ministerio, a un liderazgo celular, a una casa. Pero él es carnal. Los que son de la carne, las cosas de la carne buscan. Los que son espirituales, las cosas del Espíritu buscan. Si tú envías a un carnal a cumplir una misión, él va a decir: yo prefiero mejor irme a la cantina a tomarme una cerveza. Yo prefiero mejor irme al nightclub. Yo prefiero mejor irme detrás de Julana o Sutana. O peor aún, si en la misma célula, ahí, con todo respeto, hay mujeres bellas, ¿qué va a hacer ese carnal? Ese neófito, que los faltos de sabiduría y de entendimiento dirigentes lo enviaron a ese hogar. En lugar de llevar bendición, ¿qué va a llevar? O dicho de paso, se va a la cantina, se va al bar, se va con Julana y se olvida de la célula, se olvida del ministerio de alabanza. ¿Por qué? Porque es carnal, y tienes que entender. Los que son de la carne, las cosas de la carne buscan. Entonces tienes que estar seguro de que a quien delegas ya tenga vida espiritual, que ya sea lleno del Espíritu Santo, y te garantizo que ni te va a costar mucho trabajo, porque Dios mismo se va a hacer cargo de él o de ellos. Por eso te frustras, por eso te salen canas, por eso te cansas, por eso reniegas, porque estás queriendo hacer la obra tú y no le estás permitiendo al Espíritu Santo que haga su obra. Bueno, gloria a Dios. Por último, me despido con esto. No se nos olvide que el que gana almas es sabio. Así de sencillo. Y la sabiduría viene de la palabra de Dios, no puede venir de otro lado. Todo lo que hagas y lo que hagamos en nuestro caminar, ministerialmente hablando, personalmente hablando, ante la sociedad, en el trabajo, en el hogar, en un ministerio en la iglesia, todo tiene que ser bien aprobado por la palabra, tomado de las escrituras, de ningún otro lado, que del libro de Julano de tal, que del libro de Sutano. Vea, este hombre tiene infinidades de libros, y esos libros están regados por todo el planeta, y en diferentes congregaciones los están utilizando, y ni siquiera se han dado cuenta de que hay muchos que ni siquiera el nombre de Jesús mencionan. Hay un libro que recomiendan mucho que se llama Las 21 cualidades de un líder, escrito por un hombre llamado Josh Mowell. Ese sí lo puedo decir porque es público. Cuando yo estaba estudiando o preparándome en lo que viene siendo mi vida profesional o cotidiana, cuando yo me dedicaba a las ventas,
¿Cuál es mi sorpresa? Que en los seminarios a donde yo iba, a la mercadotecnia, a que me enseñaran cómo vender, cuando yo iba a que me enseñaran cómo ser un buen vendedor, un buen líder, ese era el libro que presentaban. 21 cualidades de un líder era el libro que me recomendaban mis dirigentes dentro de la empresa donde yo estaba. No voy a decir nombres, pero yo he estado en varias empresas de ventas, porque hace unos años atrás, antes de trabajar en lo que ahora trabajo por unos 10 años para acá, yo anduve en las ventas, yo le hice la lucha, y ese era el libro que me recomendaban, 21 cualidades de un líder, de Josh McDowell. ¿Cuál es la sorpresa? Que en ese libro casi no se habla de Jesucristo. Y ese libro lo utilizan tanto en las iglesias como allá, para los negocios. Porque es como un multinivel allá. Allá metes y metes gente y ponen a uno encima de otro, uno encima de así, como en las células, multinivel. Igual. Que traes tus 10, que traes tus 20 y que te van a pagar por tenerlos debajo tuyo, multinivel. Guiados por el libro de Josh McDowell y de otros más también como él, y me decían, pero es que él es pastor, mira, tú estás en una iglesia, qué mejor que un pastor compre el libro y para que te hagas un buen vendedor. Yo mejor prefiero la Biblia para hacerme un verdadero seguidor de Cristo. Yo estoy escribiendo un libro, sí, y estoy preocupándome de que sea lo mejor, lo más tomado de la palabra, pero aún todavía te digo, y te lo digo sinceramente de corazón, cuando salga mi libro, si quieres comprarlo, cómpralo, pero jamás lo vayas vayas a poner la Biblia por un lado, por mi libro. Jamás, yo no deseo eso, ni espero que lo hagas. Porque la Biblia, la palabra de Dios, no hay un libro que la pueda. No. Entonces, les dejo eso nada más como una enseñanza. Espero no haber dañado sus sentimientos, sobre todo de ustedes, mujeres. Yo sé que ustedes tienen un ministerio precioso. Yo sé que ustedes tienen dones espirituales. Yo sé que ustedes son tan especiales como yo para Dios. En la salvación todos somos iguales, lo dice Corintios. Pero en los ministerios Dios fue quien decidió. Y en los ministerios, pues, la mayoría de ministerios, si no es por decirlo gran parte, Dios puso al hombre como cabeza, a la mujer como colaboradora. Y eso está desde el libro de Génesis. Pero Pablo lo vuelve a recordar, Pedro lo vuelve a recordar, para que no se nos olvide. Y Pablo dice, eso mando para todas las iglesias de Cristo. No nomás para los judíos, no, para todas las iglesias de Cristo, dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo hablando. Así que mis hermanas, mis amigas, no se me sientan, pero esa es la verdad. Ahora, para las que son casadas y que tienen sus hijos, que tienen a su esposo, si su esposo es un ministro en la iglesia, ustedes colabórenle, pero sin descuidar su hogar, sus hijos, porque es el primer ministerio y el más importante que Dios tiene para la mujer en la familia, sus hijos. Antes de querer ir a transformar, a edificar otros hogares, dice el Señor, primero edifica tu casa. Primero edifica con tus hijos. Primero edifica en tu casa. Eso dice el Señor. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. La necia es aquella que deja a su esposo en casa y que deja a sus hijos y que se va porque el pastor la mandó. Agarre su carro, póngale gasolina y váyase 3 millas, váyase 5 millas y vaya porque quiero que vaya allá No. ¿Y la casa qué? ¿Los hijos qué? ¿El esposo qué? Gánatelo sin palabra, con tu buen testimonio, educándole bien a tus hijos. Porque si él es el que sale a partirse, como dicen, para ir y traer alimento a la casa, si es un hombre que no falla, si es un hombre que cumple, entonces
Cúmplele a Dios y cúmplele a Él también, educando bien a sus hijos. Pero si tú te vas a tratar de educar a otros y tus hijos se van con los vecinos y tu esposo se va con la amante, después no vayas a culpar a Dios. La culpa es de tu dirigente en la iglesia y la culpa es tuya porque no has sido lo suficiente sabia para poder tomar las riendas en tu hogar. Tus hijos es el primer ministerio que Dios te ha dado y es un ministerio bendecido. Para Dios es muy importante que los hogares sean bien edificados. Amén. Bueno, ahora sí me despido. Creo que ya hablé de todo, creo que ya compartí de todo. Espero les haya sido de gran bendición. Es el deseo de Javier Gustavo, el Ruiseñor del Evangelio. Otra vez, no me juzguen, escuchen el mensaje primero y compárenlo con la palabra. Si la palabra está de acuerdo con la predicación del Ruiseñor, pues denle la gloria a Cristo, porque Él es el que se la merece. Yo solamente soy un siervo inútil que está tratando de hacer su voluntad y de cumplir con mi ministerio, porque dijo Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Yo quiero llegar a la presencia de Dios y que no me diga qué hiciste con tus dones, qué hiciste con tus talentos. ¿No me va a decir eso el Señor? Porque Él ve que estamos trabajando para su obra, para su honra y para su gloria. Los invito a que no dejen de escucharme cada semana. Inviten amistades. Ustedes no saben, de pronto ellos pueden necesitar también esa palabra. Compártanlo con quien ustedes quieran, con sus pastores, con líderes. Compártanlo con quien quieran. Yo lo autorizo porque estoy seguro 100% que es la verdad de Dios. Y quien predica la verdad no tiene por qué tener temor. Amén. Bueno, me despido. Que Dios los bendiga. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el Ruiseñor del Evangelio. Amén.